Estamos por terminar la serie Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. ¿Alguien me ayuda subiendo el banner, por favor? Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Estamos por terminar la serie, creo que la vamos a terminar el próximo domingo. Sin embargo, los grupos de comunión no van a tener pausa todavía, van a seguir. La pausa va a venir en unas semanas más, luego les diremos cuándo, por ahí de diciembre yo creo. No se crean. No, en unas semanas más, todavía no tenemos bien definido cuándo, pero todavía no va a ser. Entonces, el día de hoy vamos a estar en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Ahí vamos a partir. Sin embargo, vamos a estar tocando otros pasajes. El título de esta enseñanza es Rechazando los ídolos del corazón. Rechazando los ídolos del corazón. Yo espero que a estas alturas, con toda la enseñanza que hemos estado recibiendo por ya, esta es la 12ª prédica al respecto, si incluimos la del pastor Carlos Alberto de hace 8 días, que habló básicamente también del tema. Entonces espero que a estas alturas hayamos podido ir identificando algunos ídolos del corazón con los que estamos luchando. Entonces hoy vamos a ver cómo rechazar los ídolos del corazón. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso tiempo. Gracias, Señor, porque no hay mejor manera de invertir nuestro tiempo que estar delante de ti, adorándote y escuchando tu voz a través de la Biblia, de tu palabra. Señor, por favor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y haznos ver, Señor, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho y cuán largo es tu amor. Y ayúdanos a discernir aún, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y tu santa palabra, ayúdanos a discernir las intenciones y los deseos de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a aprender las verdades que quieres enseñarnos hoy. Te ruego que me ayudes, Señor, a predicar este mensaje. Confiamos en que tú eres el que hace la obra y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Esta semana, por ahí del lunes o martes, un médico argentino llamado Leandro Rodríguez Lastra fue condenado, fue declarado culpable y está esperando su sentencia, que posiblemente va a ser de 2 años en la cárcel, y lo van a inhabilitar muy posiblemente por 4 años de ejercer su profesión. Su delito es que se negó a practicar un aborto. Y este hombre se mantuvo firme en sus convicciones, se mantuvo firme en contra de la presión de todo un sistema diabólico de muerte,
de feminismo exacerbado, y se mantuvo firme en sus convicciones. Y cuando leo testimonios así, yo no sé si él es católico o es cristiano, no me importa saber tanto eso. Lo que veo es un hombre de integridad, dispuesto aún a sufrir por la causa de preservar vidas, de ser íntegro. Y escuchar testimonios así nos deben de hacernos sentirnos muy desafiados, porque a veces por cosas menores nosotros traicionamos a Jesús, por tentaciones mucho menores. Y muchas veces nosotros mismos hemos llegado a sentirnos frustrados al ver que hay áreas de nuestra vida o de nuestro carácter que no podemos cambiar, y que aunque has orado y lo has intentado y te has esforzado, dices: es que no puedo cambiar, no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mis hábitos, no puedo cambiar esta manera de ser. Quisiera dejar de ser así, pero no puedo. No sé si te has sentido así. Creo que muchas veces el problema es que nos enfocamos en querer cambiar lo superficial y lo aparente, en querer cambiar solamente nuestras acciones. Pero tenemos que ir más. Si realmente queremos un cambio, necesitamos ir a lo más profundo de nuestro corazón. Esto habla de nuestro corazón. El corazón humano es el asiento. O sea, cuando la Biblia habla del corazón, o habla del alma, o habla del espíritu, está hablando básicamente de lo mismo. El corazón humano, a la luz de la Biblia, espiritualmente hablando, es el asiento de nuestras emociones, de nuestro razonamiento y de nuestra voluntad, donde tomamos las decisiones. Y el problema nuestro es que cuando venimos a Cristo, realmente nacemos de nuevo. Dios nos da vida espiritual, pero nuestro corazón muchas veces, de hecho, sigue siendo el mismo, sigue pensando igual, sigue sintiendo igual, sigue razonando igual y sigue decidiendo igual. Entonces necesitamos cambiar desde lo más profundo de nuestro corazón para que nuestros actos sean diferentes. Todas las religiones del mundo solo se ocupan en querer moderar o cambiar o aplacar la conducta, pero ninguna religión puede llegar, ni ninguna psicología puede llegar a la raíz del problema, que es lo más íntimo del corazón. Ahí solamente Dios puede llegar. Entonces, necesitamos ir a la raíz del problema. Necesitamos aprender a identificar y conocer cómo opera la idolatría en el corazón humano. Y te tengo una frase: nosotros hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Lo voy a decir otra vez. Nosotros hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. La raíz del problema del pecado y de la idolatría está en nuestros deseos. ¿Qué es lo que desea mi corazón? Y en consecuencia voy a actuar de esa manera. Acompáñame un momentito a Efesios 4:22. Bueno, te lo voy a leer para no perder mucho tiempo y tal vez lo pongan en la pantalla, no lo sé, pero Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Mira, pon atención ahí. Según los deseos engañosos. Está dando Pablo a la iglesia de Éfeso una instrucción a los cristianos en Éfeso. Hey, cristianos en Éfeso, en cuanto a su anterior manera de vivir, en cuanto a la vida que tenían antes de venir a Cristo, dice: despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Cuál era la raíz del problema? O sea, Pablo les está diciendo: saben que si su vida va a cambiar, tienen que enfocarse en despojarse de ese viejo hombre, esa antigua persona que eran, porque está corrompida por sus deseos engañosos. ¿Ves el problema? ¿Ves la raíz del problema?
Son deseos engañosos porque provienen de un corazón engañoso. Un corazón que se engaña a sí mismo y dice, no, yo estoy bien, cuando en realidad está mal. Esos deseos nos hacen creer que si vamos tras ellos vamos a encontrar la satisfacción que nuestra alma anhela, pero al final solamente vamos a encontrar un vacío más grande, vamos a encontrar amargura, vamos a encontrar muerte. Te pongo un ejemplo. La mujer que busca su felicidad en la aceptación de los hombres. Quizás una mujer que no fue bien atendida por su papá cuando ella era chica, creció sin su papá o con un papá ausente, un papá que no la valoró. Ella naturalmente va a tener un deseo de ser afirmada y va a buscar esa aceptación de la figura paterna en la aceptación de los hombres. ¿Y qué hace esta mujer? Empieza a buscar, a conducirse de manera provocativa, a vestirse de manera provocativa, a tener una obsesión por llamar la atención de los hombres en redes sociales, en persona, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Puede ser que ande de novio en novio, de pareja en pareja, está obsesionada. Y el resultado es que cada vez va a terminar más lastimada, más rechazada, más abusada, más herida en sus sentimientos. Pero ¿cuál es su deseo? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué publica lo que publica? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué sus hechos son así? Porque desea ser afirmada como mujer y ser aceptada por los hombres. Su deseo la lleva a comportarse así. Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Otro ejemplo, hablando de mujer, al rato voy a dar un ejemplo de hombres, no se preocupen, pero la mujer que su sueño es tener una familia que vive en armonía y feliz, porque quizás no viene de una familia disfuncional, y entonces ella anhela poder lograr tener una familia, la familia de sus sueños. Ese es su deseo. ¿Y qué hace para alcanzar su deseo? Entonces ella en sus propias fuerzas trata de controlar y de mantener el control en la vida de su cónyuge, en la vida de sus hijos, trata de controlarlos. Ya es tanta su obsesión que se vuelve obsesiva, se vuelve manipuladora, se vuelve celosa, insegura, rencorosa, quejumbrosa, etcétera. Y el resultado es que cada vez está más amargada, más vacía, más temerosa, ansiosa, frustrada, etcétera. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué es controladora? ¿Por qué es quejumbrosa? ¿Por qué es celosa? Etcétera, etcétera. Porque su deseo es tener la familia de sus sueños, solo que lo está haciendo todo mal. Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Santiago lo dice de la siguiente manera, en Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Fíjate lo que dice. En la Reina Valera dice los pleitos entre ustedes. ¿No vienen de sus pasiones que combaten en sus miembros? Pasiones habla de sus deseos. Santiago está diciendo, miren, la raíz del problema de los conflictos matrimoniales, de los conflictos relacionales, de nuestros conflictos en el trabajo con la gente, en la escuela con los compañeros, en la casa con la familia, la raíz de los conflictos está en nuestras pasiones, lo que estamos deseando. Lo leo otra vez. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No viene de sus pasiones que combaten en sus miembros? Versículo 1 lo leo como dice Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Luego el versículo 2 dice, de las Américas, codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Pero Reina Valera me gusta como dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Te fijas cómo nuestros deseos engañosos provocan
tanto conflicto en nuestras propias vidas? Porque hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Entonces, cuando nosotros vamos en pos de nuestros deseos pecaminosos, es que pecamos. Queremos satisfacer lo que desea mi alma y cometemos pecado para alcanzar esos deseos. Mira cómo Santiago lo explica muy bien en el capítulo 1. Ahí mismo en la carta de Santiago, pero en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Dice el texto: que nadie diga que es tentado, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y aquí entramos en el terreno de la raíz del problema. Si nosotros queremos rechazar los ídolos del corazón, queremos cambiar nuestra vida, abandonar hábitos de pecado, tenemos que entender que la raíz del problema está en lo que desea nuestra alma, pero tenemos que aprender cómo opera la tentación al nivel de nuestra alma, cómo opera la tentación. Y dice aquí, primero lo que aclara es que Dios no tienta a nadie. Las tentaciones no son provocadas por Dios. Lo dice muy claro el texto. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. Lo primero que vemos aquí es que el que tienta no es Dios, sino que es el diablo. ¿Te acuerdas en Mateo 4? Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Es decir, Dios sí te puede llevar a un terreno, a una situación donde vas a ser tentado, pero la tentación no viene de parte de Dios. Dios lo permite con propósitos, que más adelante vas a entender. Pero dice el texto en Mateo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y dice que por el tentador, dice en Mateo 4. Y luego más adelante dice que el tentador es el diablo. Las tentaciones vienen de parte de Satanás. Versículo 14, estamos en Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, o como dice Reina Valeria, por su propia concupiscencia. ¿A qué se refiere con pasión? Porque dice que cada uno es llevado y seducido por su propia pasión. ¿A qué se refiere con pasión o con concupiscencia? Se refiere a los deseos que tenemos de pecar, a los deseos pecaminosos, deseos que hay en nuestro corazón que no se alinean con la voluntad de Dios. O sea, la tentación no pone algo nuevo dentro de nosotros. Cuando viene la tentación no pone algo nuevo en ti, sino que la tentación quiere atraer lo que ya hay en tu corazón. Es como una carnada que se pone para pescar o para cazar un animal. La carnada no pone hambre en el animal. La carnada atrae al hambre que el animal tiene. ¿Está conmigo? La tentación es como la carnada. No nos pone pecado dentro de nosotros, sino que tiene como propósito atraer el pecado que hay en nosotros, el deseo de pecado, para destruirnos cuando caemos en la trampa. Dice ahí el texto, ahí mismo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. La palabra llevado o atraído es un término que se usaba para atraer a los animales hacia la trampa. Así como la carnada que le ponen a un animal para cazarlo, así como nunca has puesto queso en una ratonera, ¿verdad que sí?
¿Por qué ponemos queso? ¿Por qué no les ponemos una moneda de 10 pesos? ¿Por qué les ponemos queso? Porque el queso va a atraer al animal. ¿Y por qué lo va a atraer? Porque tiene hambre. ¿Está conmigo? Así como la carnada, en ese caso el queso es la carnada, así como la carnada le promete algo satisfactorio al ratoncillo, pero al final el ratón, ¿qué va a encontrar? Muerte. Así la tentación promete satisfacción, pero nos lleva a la destrucción. Por eso dice en Efesios que el viejo hombre está corrompido por sus deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque son deseos que te dicen, vas a encontrar placer, vas a encontrar satisfacción, vas a ser librado de tus temores, pero al final es una trampa, te lleva a la muerte, te lleva a estar más vacío, te lleva a la frustración, a la destrucción. Así es la tentación, promete satisfacción, pero lleva a la destrucción. El versículo 15, seguimos en Santiago 1. Después, cuando la pasión ha concebido, o sea, cuando tus deseos se han embarazado ya, o sea, ya cuando mordiste la carnada, dice, da a luz el pecado. Escucha, la tentación no es pecado. El pecado se produce cuando uno cae en la tentación. Dice, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La tentación no es pecado, pero su propósito es llevarnos a pecar. Y te tengo noticias, todos durante toda nuestra vida, aunque seas el cristiano más santo que haya, vas a batallar toda tu vida con tentaciones de este lado del cielo. Toda tu vida. Si Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, fue sometido a tentaciones por el diablo en persona, pues ¿qué nos espera a ti y a mí? Hay dos maneras que Satanás opera la tentación. Hay dos maneras fundamentalmente que Satanás tienta a los hombres. Es a través del temor y a través del placer. Nos tienta a través del temor al sugerir en nuestra mente, al sugerirnos, al susurrarnos en nuestra mente que si obedecemos a Dios vamos a perder algo que creemos que necesitamos para ser felices. Te pongo un ejemplo. La esposa que se resiste a obedecer a su marido y a sujetarse a su marido porque piensa que si lo hace, entonces va a perder el control de la familia y a la familia se la va a llevar, pues se la va a llevar, ¿verdad? Y en vez de respetar y honrar el marido, se la vive quejándose y manipulando. Vive sujeta al temor. No puede un creyente estar viviendo en temor, basando su vida en temor, siempre temerosos de que me voy a enfermar, de que me voy a morir, de que mis hijos se me vayan a enfermar y de que ahora este gobierno, ¿qué nos va a pasar? Y todo el tiempo viviendo en pura idolatría. Y el diablo poniendo sus anzuelos, pero es apelando al temor del hombre. Otro ejemplo, el marido que no quiere venir a la conferencia de matrimonios porque no quiere escuchar las demandas de Dios, porque teme que si las pone por obediencia va a perder su comodidad. Yo creo que hay peor juicio para alguien que actúa bajo esa motivación. Pero Satanás también nos tienta no solo por apelando al temor, sino también nos tienta por medio del placer, es decir, al ofrecernos una satisfacción, un gozo o una felicidad que el pecado nos traerá, y usa la tentación de la avaricia, ¿verdad? Del amor al dinero, la tentación del sexo ilícito,
¿verdad? De querer autogratificarnos por medio de pornografía, por medio de adulterios, por medio de fornicación, por medio de relaciones homosexuales, o también nos tientan a través de apelando a nuestra autoimagen, mi reputación, mi fama, mi realización, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que hemos hablado ya por varias semanas aquí. Normalmente el diablo, sobre todo, apela a esas dos: con temor, con miedo y con placer. Ahora, para que vaya quedando un poquito más claro, quiero hablar de 3 casos de tentación en el Nuevo Testamento. 3 casos famosos de tentación. La tentación de Judas. Vamos a empezar con Judas. ¿Por qué el diablo tuvo éxito tan rápido y tan fácil con Judas? Si se acuerda lo que hizo Judas, ¿no? Judas traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. Disculpen. Tuvo éxito porque en Judas ya estaba el amor al dinero. En el Evangelio de Juan nos dice que Judas era ladrón. Él sustraía el dinero de la bolsa donde guardaban las ofrendas que se hacía para el ministerio de Jesús y sus discípulos. Él administraba esa lana, pero se robaba el dinero. En Judas ya estaba el amor al dinero. Judas ya era un idólatra. Judas amaba al dinero más que a Jesús. Así que cuando le ofrecieron 30 monedas de plata, ya estaba bien preparado en su corazón para traicionar a Jesús. Judas tenía unas expectativas falsas, equivocadas acerca de Jesús. Judas creía que Jesús iba a ser un Mesías que los iba a salvar a los judíos y iba a derrocar al imperio romano. Y Judas, por más de 3 años viviendo con Jesús, ministrando con él, siendo enseñado por él, Judas se da cuenta, se decepciona de Jesús. Y Judas tenía temor, escucha, tenía temor de que Jesús no derrocaría a los romanos. Y al mismo tiempo Judas fue seducido por el placer que esa plata le iba a proporcionar. Y entonces Judas cae en la tentación, vende a Jesús, y más tarde pues encuentra lo que todo mundo encuentra en la idolatría: encuentra muerte, termina suicidándose. Pero hablemos también de Pedro, porque Pedro también cayó en la tentación. Satanás tuvo éxito también al tentar a Pedro. ¿Te acuerdas qué hizo Pedro? Bueno, hizo muchas cosas, ¿verdad? Pero la famosa tentación de Pedro fue que, aunque Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, estoy dispuesto a morir contigo, Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y dicho y hecho, Pedro negó a Jesús. Cuando le preguntaron en 3 ocasiones, le dijeron: tú eres de sus discípulos, no te hagas. Pedro lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro estaba gobernado en su corazón no por sus deseos de agradar a Jesús, sino que él era gobernado en su corazón por sus deseos de sentirse protegido y de sentirse aceptado por su pueblo. Pedro hubiera podido resistir la tentación si en verdad hubiera amado a Jesús y hubiera estado dispuesto a sufrir y a morir por él. Pero Pedro no estuvo dispuesto en ese momento. Pedro era seducido al imaginar el placer de su propia seguridad y sentirse protegido. ¿Cuántas veces tú y yo nos volvemos idólatras? Obsesionados con nuestra seguridad, con nuestra protección, y luego lo disfrazamos y decimos: no, es que hay que ser prudente. Y ciertamente hay que ser prudente, pero tenemos que ser sinceros. Y a veces lo que nos lleva a ser tan obsesivos con sentirme protegido, a ser tan temerosos, a no arriesgarnos a hacer nada por la causa de Dios, lo que nos domina es un miedo.
Y el tercer ejemplo de tentación, entonces, es el ejemplo de Cristo. Y vamos una vez más a Mateo 4, que es donde empezamos, para leer un poquito ahí y ver qué nos puede enseñar. Satanás no pudo vencer a Jesús. Satanás no pudo hacer que Jesús cayera en la tentación, y lo intentó en 3 ocasiones. Jesús fue tentado, decía Charles Spurgeon: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Porque el mismo Jesús fue tentado. En este pasaje nos narra que 3 ocasiones. Jesús estaba, antes de empezar su ministerio de una manera pública, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto y estuvo ayunando 40 días, 40 noches, no probó ni una gota de agua. Eso es algo sobrenatural. Y estuvo ahí, y obviamente Jesús tenía hambre, porque Jesús estaba encarnado, Dios hecho hombre, sentía hambre como tú y yo sentimos hambre. Y dice que lo tentó en 3 ocasiones. La primera ocasión, el diablo apeló a los deseos de la carne, lo tentó con los deseos de la satisfacción de nuestra carne. Y dice, versículo 3, y acercándose el tentador, ¿te fijas cómo lo llama? El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿qué está haciendo el diablo? Está tentando a Jesús con el placer de la comida. ¿Era malo que Jesús comiera? No, Jesús comió muchas veces, pero en ese momento él estaba bajo un ayuno para los propósitos de Dios, y él necesitaba mantenerse en ese ayuno hasta que el plazo estuviera terminado. Entonces Jesús respondió, versículo 4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le citó Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Es lo que hizo Jesús. Estaba citando un texto del Antiguo Testamento, un texto de la ley. La tentación que el diablo puso delante de Jesús es que Jesús usara sus dones para propósitos egoístas. El objetivo del diablo era provocar un obstáculo entre Jesús y los propósitos de Dios Padre. El propósito del diablo era que Jesús se guiara más por sus deseos que por sus convicciones. Escucha, más por sus deseos que por sus convicciones. Jesús resistió la tentación de satisfacer su hambre porque Jesús amaba el confiar en la provisión de su Padre. Que su Padre y que el Espíritu Santo le habían sustentado sobrenaturalmente en el desierto, y él confiaba en eso absolutamente, aunque su estómago tenía hambre tremenda. Jesús confiaba más en su Padre y no tenía miedo de morir, no tenía temor de morir, porque confiaba que su Padre le estaba sustentando. Jesús sabía que su fuerza venía de su obediencia al Padre. ¿Estás conmigo? Así es de que Jesús, cuando le vino en la carnada de satisfacer, de tener un poco de satisfacción y de placer con la comida, Jesús amaba más la voluntad de su Padre. ¿No te acuerdas cuando le compartió a la mujer samaritana y vinieron y sus discípulos y le dijeron: Señor, ¿qué onda estás con una mujer? Y Jesús dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Y a qué se refiere a hacer la voluntad de su Padre? Y Jesús tampoco mordió el anzuelo de ser movido por el temor y el temor a morir, y no, mejor voy a comer, ¿qué tal si me muero aquí, verdad? No. Él no era movido ni por el temor ni por el deseo del placer, aunque sintió la tentación, pero se mantuvo. La segunda ocasión,
El diablo le dijo en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, ¿verdad? Y le puso sobre el pináculo del templo, el punto más alto, y le dijo, fíjate qué astuto, aquí ya le cita la palabra: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está. Y le cita el Salmo 91. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Si el diablo conoce la Biblia, si el diablo usa muchas veces la Biblia de una manera torcida para desviar las almas de los inconstantes, dice la palabra. Estaba el diablo tentando a Jesús para poner a prueba el amor y la protección de su Padre, pero estaba apelando al orgullo, porque imagínate el espectáculo de tirarse de cabeza, entonces que una legión de ángeles aparecieran y sostuvieran a Jesús y demostrar su gran poder. Pero Jesús le contesta, versículo 7, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús venció al diablo en esta tentación porque Jesús sabía que no tenía nada que probarle al diablo. No deseaba la buena opinión del diablo ni la buena opinión de nadie. Jesús no estaba desesperado por ser aprobado por nadie. Él sabía que tenía la aprobación de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros caemos en tentaciones porque queremos ser lindos con toda la gente? Queremos que todos nos aprueben. Quiero ser el lindo en todos lados, en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio, en la escuela. Yo quiero que todos digan qué lindo es Manolo, mira nomás. Eso es una gran tentación, eso es miedo. Es vivir con un temor del hombre más que un temor de Dios. Tienes temor del hombre cuando necesitas desesperadamente la aceptación, que te tengan un buen concepto de mí, que me aprueben. La tercera ocasión, fíjate lo que ya Satanás se descara aquí, versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. En 4 ocasiones Jesús se refiere, en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando el hombre pecó, la autoridad que el hombre en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían la autoridad sobre toda la creación. Cuando el hombre peca, el hombre entrega vilmente esa autoridad al diablo. Y entonces el diablo gobierna, dice Santiago, gobierna en el mundo. Es decir, influye los corazones de la gente, de los gobiernos. Entonces le dice: si tú te postras y me adoras, le dice el diablo a Jesús: si te postras y me adoras, te voy a dar todos esos reinos y su gloria. Fíjate el descaro, ya pidiéndole que lo adorara. ¿Te fijas? La idolatría en la que estaba queriendo el diablo hacer caer a Jesús. Y Jesús le responde en el versículo 10. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, citándole así Deuteronomio 6:13. Jesús resistió la tentación porque Él no deseaba nada que este mundo le pudiera ofrecer. Jesús no deseaba la paz del mundo, Jesús no deseaba la riqueza, la fama o el poder del mundo. Él sabía que su felicidad se encontraba en su Padre, en la voluntad del Padre. Escucha esto, hermano. Jesús pudo resistir todas las tentaciones porque su único deseo era agradar a su Padre.
Jesús pudo resistir todas las tentaciones porque su único deseo era agradar a su Padre. Nosotros hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Jesús resistió la tentación porque su deseo era agradar a su Padre. Aunque Satanás lo intentó ferozmente en repetidas ocasiones, no pudo encontrar de dónde agarrarse del corazón de Jesús, porque el único pensamiento, el único gozo de Jesús era agradar a su Padre. Jesús dijo en Juan 14:30: no hablaré mucho más con ustedes porque ya viene el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Y dice: él no tiene nada conmigo, él no tiene nada en mí. O se está diciendo, el diablo no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús estaba en hacer la voluntad de su Padre y agradarle a Él. Jesús no tenía miedo de perder los placeres del mundo porque no deseaba nada más que glorificar y agradar a su Padre. Jesús fue tentado en otra ocasión, en Getsemaní. Fue una tentación fuertísima. Nos narra la Escritura que Jesús está ya a unas horas de que vinieran por él a tomarlo preso, a llevarlo y empezar todos sus sufrimientos que él sabía, porque él es omnisciente, y aún Jesús encarnado, Dios encarnado, él seguía siendo omnisciente, sabía todo lo que le iba a suceder. Entonces Jesús se empezó a angustiar. Se angustió al grado que nos dicen los evangelios que por el estrés que sintió empezó a sudar, sudor mezclado con sangre. Es un fenómeno que se llama hematidrosis, donde el estrés intenso provoca que los vasos capilares de la cara se rasguen y empiecen a sangrar. Y Jesús estuvo así de angustiado. Jesús estaba consciente del dolor físico y de la tortura que le vendrían. Sin embargo, la angustia de Jesús se debió a saber que por primera vez él iba a experimentar una misteriosa separación de su Padre. En el momento en que todo el pecado de la iglesia, todo el pecado de los amados de Dios iba a estar sobre Jesús, en ese momento el Padre le iba a dar la espalda. Y Jesús estaba intensamente angustiado en el huerto de Getsemaní y estaba orando. Y dice en Mateo 26:39, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que yo no beba esta copa. Normalmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las copas se refieren a la copa de la ira de Dios. Si es posible que yo no beba esta copa, hablando de todo el sufrimiento que le vendría, dice: pero que no sea como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Y Jesús rindió su deseo al Padre y rindió su angustia a la voluntad del Padre. Y Jesús una vez más pudo resistir la tentación porque su único deseo era agradar al Padre. De la misma manera, amados, si queremos vencer la idolatría de nuestro corazón, necesitamos enfocarnos, discernir qué estoy deseando en mi corazón. ¿Por qué le tengo tanto coraje a esa persona? ¿Por qué guardo tanto rencor? Analiza los deseos de tu corazón y vas a llegar a la raíz de tus idolatrías.
Si tú y yo vamos a vencer la idolatría, hermano, necesitamos discernir qué estamos deseando. Y necesitamos rechazar esos ídolos, esos deseos. Necesitamos que nuestros deseos sean cambiados. Acompáñame un momento a Efesios 4:22, por favor. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a vuestra... Fíjate, Efesios 4 del 22 al 24 nos resume cómo es la santificación, o sea, cómo es el proceso en que Dios nos quiere hacer más santos, quiere cambiar nuestra vida. Lo que decíamos al principio, ¿verdad? Queremos cambiar, ok, aquí nos dice cómo. Nos dice tres cosas. Primero, hay algo que quitarnos, dice el versículo 22, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Hay que quitarnos los hábitos, la manera de vivir del viejo hombre, el anterior yo, lo que yo era antes de Cristo venir a mi vida. Una cosa que renovar, la segunda cosa es, versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente, es decir, nuestra mente tiene que ser transformada, renovada, cambiada. Y eso se logra solamente a través de la meditación de la palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo resistió Jesús al diablo en 3 ocasiones? Citando la palabra. ¿Por qué nosotros somos tan débiles y no podemos cambiar? Porque somos negligentes y perezosos para estudiar la palabra y meditarla. No necesitas liberación, no necesitas, y no estoy diciendo que eso no exista, claro que existe, pero no necesitas ser diligente en tu estudio y meditación de la palabra de Dios. No necesitas soluciones rápidas, porque de hecho no las hay. Es que no puedo cambiar, no, yo les digo, no, es que no quieres cambiar. Y se me quedan viendo así, le digo, es que yo te he aconsejado que estés leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, te he dejado tarea, no lees la Biblia. ¿Cómo quieres cambiar? Es que no quieres cambiar, no me digas que no puedes. La Biblia dice que sí puedes y de hecho es Dios quien te cambia, pero tú necesitas buscarlo con todo tu corazón. Siempre es una de las primeras preguntas que les hago cuando vienen a consejería con problemas matrimoniales, otra vez se agarraron del chongo, otra vez cayendo en pecados, otra vez haciendo un desastre. A ver, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? No, pues la mera verdad. Pues hace mucho que no la leo. Ok. Pues ¿cómo quieres cambiar? Si no te estás quitando el viejo hombre, no estás renovando en el espíritu de tu mente. Y versículo 24, y vístanse del nuevo hombre, el cual está hecho a la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de verdad. El proceso de santificación es quitar el viejo hombre, renovar mi entendimiento y vestirme del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos rechazar los ídolos del corazón? Número 1, necesitas creer que Jesús te ayuda en medio de la tentación. ¿Sabes por qué fracasamos y caemos una y otra vez y otra vez en lo mismo? Por incrédulos. Porque no creo que Jesús me puede ayudar. Claro que no lo decimos, pero así vivimos, con incredulidad. Mira el resultado de que Jesús resistió la tentación y vivió una vida perfectamente santa y murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Mira el resultado, Hebreos 2:18. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí, por favor. Hebreos 2:18. Dice el texto: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Es decir, una de las razones por las que Jesús tuvo que ser tentado en la manera que ya leímos fue para identificarse contigo y conmigo. Fue para poder ser un ayudador de nosotros, ser poderoso para ayudar a los que son tentados. Y no hay nadie más que te pueda ayudar así. No hay nadie más, porque no hay nadie más que tenga el poder de Jesús, y no hay nadie que haya vencido la tentación, solo Él. Nunca pecó, nunca, ni con sus pensamientos, ni con sus acciones, ni con sus palabras. Además, ahí mismo en Hebreos, pásate al capítulo 4, versículo 14. Dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote intercedía, era un mediador entre Dios y los hombres. Está hablando aquí de Jesús teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, vino del cielo, se hizo hombre, fue nuestro sumo sacerdote. Dice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, es decir, retengamos nuestra confianza en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. A veces nuestra reacción por lo religiosos que somos es, no, es que ya pequé otra vez y un chorro de veces, no tengo ni cara. ¿Con qué cara voy y me presento a la iglesia, pastor? ¿Con qué cara le oro a Dios? ¿Con qué cara busco de Dios? ¿Con qué ya Dios ni me ha de querer ver? Aquí dice que Él es misericordioso, poderoso para socorrerte, y escucha, fuera de Él nadie te puede ayudar con las luchas de los deseos de tu corazón, de las tentaciones. Nadie. Convéncete de ello. Nadie. Solo Él, porque solo Él venció la tentación. Y solo Él tiene el poder para socorrerte. ¿Podemos vencer la tentación? ¿Puede un cristiano cambiar su vida y vencer sus idolatrías y vencer la tentación? Sí. Pero no por tu propio esfuerzo, tu pura fuerza de voluntad o tu autodisciplina. Puedes vencer en el poder de Cristo, nada más. Volvamos al ejemplo de Pedro. Acompáñame a Lucas 22, por favor. Lucas 22, 31 y 32. Te hago una pregunta. ¿Por qué Pedro no terminó igual que Judas? O sea, los dos cayeron en la tentación, los dos fueron tras el deseo de su corazón, los dos traicionaron a Cristo, pero Judas se suicidó, se ahorcó. Y Pedro se mantuvo. Todavía siguió a Jesús. ¿Por qué? ¿Pedro era mejor que Judas? No. ¿Tenía un mejor carácter? No. Pedro no sucumbió igual que Judas, porque Jesús oró por Pedro. Mira ahí el texto, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás les ha reclamado para zarandearlos como a trigo. Fíjate esto, hermano. El diablo no puede hacer nada contra ti sin el permiso de Dios. Cada que el diablo venga contra ti, va a ser con el permiso de Dios. Sí, porque aquí Jesús no dice, ¿y sabes qué, Pedro? Aliviánate, no te agüites, porque se lo vamos a impedir. No, le está avisando.
Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo. Ya pidió permiso y tiene luz verde. Pero, mira el versículo de 32. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! ¿Por qué Jesús permite? ¿Por qué Dios permite que seamos? Él no nos tienta, pero ¿por qué permite que el diablo nos tiente? Para hacernos madurar y crecer. No me acuerdo quién de los puritanos decía que la manera en que el cristiano madura y crece es a través de la meditación de la palabra, de la oración y de las tentaciones. Lo que el diablo quiere usar para destruir tu vida, Dios lo usa para madurar tu carácter y fortalecerte. No había duda de que Pedro iba a enfrentar la tentación. Dios ya le había dado permiso. Jesús ya sabía que Pedro iba a caer, iba a negar a Jesús. Pero Dios usó eso para fortalecer la fe de Pedro y para madurar su fe. Escucha, aún en nuestros fracasos, Dios está obrando para nuestro bien. Y si yo sé que has caído en tentaciones, yo sé que tú has negado a Jesús varias veces, por miedo, por temor o por el placer. ¿Y por qué lo sé? Porque es la historia de cada creyente. Y yo mismo muchas veces he caído. Pero ¿por qué seguimos de pie y por qué estamos aquí? Porque Él intercede por nosotros. Y Él nos restaura. Y Él usa esas caídas para enseñarnos y fortalecernos, para que nuestras caídas sean cada vez menos. ¿Está conmigo? Necesitas creer eso. Puedes confiar en que Dios es más grande que tus deseos, es más grande que tus temores y que tus deseos de placer. Dios siempre nos va a dar una salida. Dice 1 Corintios 10, 13 y 14: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, la salida, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, dice el siguiente versículo. ¿Qué está diciendo este texto? Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Dios siempre va a dar una salida. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que somos cegados por nuestros deseos pecaminosos, y aunque Dios pone una salida, caemos. ¿Te acuerdas de David? Su pecado más escandaloso. David miró a esta mujer Betsabé desnuda, mandó preguntar por ella, le dijeron: es la esposa de Urías. Y en ese momento David hubiera podido decir: ah, no, es casada, no, olvídalo. ¿Qué hizo David? Tráiganmela. Fornicó con ella, luego manda a matar al esposo. Pero Dios le dio la salida. Siempre Dios nos da una salida. Siempre. No pienses que no. Dios siempre da salidas en medio de la tentación. Es lo que dice la Biblia. Necesitamos creer que Dios está a nuestro favor y nos ayuda en las tentaciones. Escucha, mientras tú dudas de la bondad de Dios, más atractiva será la tentación. Mientras más dudes de la bondad y el amor de Dios para tu vida, más atractiva será la tentación.
Si tú tienes problemas para creer que Dios te ama como eres, te perdona, Dios es bueno y desea tu bien, mientras más dudas eso, más esclavo estás a la idolatría y al pecado. Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren. Dije, primero tienes que creer que Jesús te ayuda en las tentaciones, pero también es importante velar y orar, estar alertas y orando. Jesús le dijo a sus discípulos muy claros: velen y oren para que no entren en tentación. La manera en que Dios libra a sus hijos de la tentación es porque están dedicados a estar alertas y orando. Alertas y orando. Alerta, vigilando mi corazón. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy deseando esto otro? Y orando. Dice que el espíritu está dispuesto. Como hijos de Dios queremos obedecerle. Y es la intención de nuestro corazón, pero muchas veces fallamos porque somos débiles, somos vulnerables a las tentaciones. La manera de tener éxito ante la tentación es estar alerta y dedicado a la oración. ¿Te acuerdas cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y les dio un ejemplo? No era algo que estuvieran repitiendo siempre, pero era un modelo de oración, un ejemplo, y se conoce coloquialmente como el Padre Nuestro. Y una parte dice: no nos metas en tentación. En realidad debe decir: no nos dejes caer en tentación, porque ya sabemos que Él no tienta. Pero una parte de esa oración es: Señor, líbrame de la tentación, líbrame de caer en tentación. Mira, hermano, no ores diciéndole: Señor, no permitas que el diablo me tiente. Es que te va a tentar. Esa es una oración, esa no es una oración sabia. La oración sabia es: Señor, ayúdame, fortaléceme para que yo resista la tentación. Ayúdame a amarte más a ti de lo que amo este mundo. Señor, cambia los deseos de mi corazón. Solo deseo agradarme a mí, solo deseo mi bienestar, mi comodidad. Soy un egoísta de primera. Cambia mis deseos. ¿Y cómo los cambia? Por medio de la oración y la meditación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva tu entendimiento, renueva tu alma, renueva tus deseos, renueva tu razonamiento, renueva tus decisiones y hasta tus emociones. Necesitas rendirle al Señor tus deseos y pedirle que te cambie. Dios va a cambiar nuestros deseos en la medida que nos dediquemos a la oración y la meditación de la palabra. Nos llama mucho a estar alertas. Dice Primera de Pedro 5:8, ya estoy terminando. Primera de Pedro 5:8: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Segunda de Pedro 2:9. Dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los que son piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Esto es tremendo. Debemos estar vigilantes, orar, pero después de todo, Dios es poderoso para protegernos y guardarnos. Dios puede librarnos de nuestras idolatrías y tentaciones. Dios quiere librarnos de las maquinaciones del diablo. Y si caemos, Dios puede volvernos a Él y restaurarnos. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más temes en esta vida antes que reflejar a Dios y crecer en santidad? ¿Qué placer es el que quieres tanto que estás dispuesto a pecar con el fin de obtenerlo? ¿Qué es lo que tanto temes perder
que no te importa pecar para mantenerlo en tu vida. Dice el texto: el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Quiere pasar el grupo de alabanza? Si tú estás hoy aquí o estás escuchando esta predicación y estás viviendo entregado al placer, estás viviendo sin tomar en cuenta a Dios en tu vida, estás viviendo nada más a tu capricho, a tu voluntad, tú vas camino a una destrucción segura, porque un día vas a estar delante del trono de Dios y vas a ser juzgado. Solamente Jesucristo puede librarte, no solo de la tentación, sino del poder y del castigo del pecado. Solo Jesús puede librarte de una muerte eterna. Necesitas venir a Él en arrepentimiento y fe. Necesitas decirle: Señor, yo reconozco, soy un pecador, soy una pecadora. Necesito que me perdones, te ruego, perdóname. Termino con Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo creado, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, o sea, ni las tentaciones, ni nuestros fracasos, aún ni nuestros pecados, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano peca, viene la disciplina de Dios. El cristiano se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios lo restaura. Nunca nada te puede separar del amor de Dios. Tal vez tú estás aquí hoy, esta mañana, y a lo mejor viniste y casi no venías, porque dices: es que ya no tengo cara, con qué cara presentarme delante de Dios, me siento tan pecador, tan pecadora. Tú estás aquí porque el Señor te sostiene. Tú estás aquí porque Jesús está intercediendo por ti para que tu fe no falte. Tú estás aquí porque Él te ama y Él y solo Él puede cambiar los deseos íntimos de tu corazón, esos deseos de pecado, y Él puede transformarlos en un amor y en un anhelo por agradar al Dios que te ama y te perdona, y Dios que te restaura. Amén. Así de incontenible es el amor del Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, hoy, todos los que estamos aquí hoy, Señor, todos sabemos que muchas veces hemos fallado. Que muchas veces te hemos ofendido y te hemos traicionado. Muchas veces hemos sido movidos por temores. Muchas veces hemos movidos por un deseo de un placer pecaminoso.
Y Señor, algunos de nosotros nos sentimos muy frustrados, pero gracias porque hoy tú nos enseñas en tu palabra que por cuanto tu amado Hijo Jesucristo soportó la tentación, vivió una vida perfecta, santa, totalmente, por cuanto Jesús murió en la cruz llevando el castigo que nuestros pecados merecen, porque vivió una vida justa y perfecta en nuestro lugar, pero también murió la muerte que merecíamos morir. Llevó sobre él el castigo de todos nosotros. Y hoy, Señor, tú nos estás llamando y nos estás diciendo que eres tú el que sostiene a tu pueblo, eres tú el que perdona pecados, eres tú el que nos levanta de nuestros fracasos, eres tú el que nos arranca de toda idolatría, y eres tú el que puede cambiar los deseos de nuestro corazón. Señor, en esta mañana te pedimos una vez más por tu misericordia, danos la sabiduría para resistir la tentación y líbranos de la idolatría. Señor, muestra los pensamientos y deseos que Satanás usa para dominarnos por medio del temor y la seducción del placer. Señor, líbranos de la soberbia, la autosuficiencia y de la pereza que nos impide velar y orar y meditar en tu palabra. Y Señor, una vez más, gracias por amarnos con un amor perfecto e inagotable. Hoy venimos delante de ti buscando misericordia y que nos restaures, nos levantes, nos sostengas, nos fortalezcas. Cambia los deseos de nuestro corazón, Señor. Pon en nosotros deseos santos de amarte y agradarte. Haz la obra, por favor, en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.